que es muy importante para nosotros y nuestro rol de informar y de compartir con nuestra comunidad cada mañana estos datos bastante importantes. Y quienes nos han estado contribuyendo con esta labor durante esta semana ha sido el equipo de Rivas y Robledos Asociados, este equipo de profesionales de nuestra región que cada mañana nos ha acompañado con harto cariño, con muy buena disposición, con nuestro medio y también con toda nuestra comunidad para compartir, ¿sí? Así que a esta hora de la mañana ya tenemos un contacto establecido con la abogada Pamela Robledo. Abogada, muy buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarla. Hola, muy buen día, Patricio, ¿qué tal? Buenos días, Arica. Muchísimas gracias, acompañándolos Pamela. Nuevamente este miércoles. Muy contento de poder recibirte, le agradecemos la disposición, como siempre, el equipo de Rivas y Robledo que nos ha estado cooperando, apoyando y compartiendo con nuestra comunidad temas tan importantes, Pamela. ¿Sí? Así es, Patricio. Felices de estar nuevamente con ustedes en este espacio. Vamos a tratar de complementar lo que nos pudo haber quedado pendiente la semana pasada, porque bueno, tuvimos bastante traspiés durante la entrevista, con sismo de por medio incluso y todo, Claro. pero hoy día me encantaría poder cerrar el tema de la compensación económica que habíamos iniciado la semana pasada, como para redondear. Hubo preguntas en nuestro chat, porque quedamos, por así decirlo, un poquito inconcluso, así que quizás retomar eso, Patricio, no sé si te parece. De todas maneras, Pamela, bueno, agradecerte nuevamente este espacio. Y claro, la semana pasada tuvimos una jornada bastante acontecida. Mira, nos tocó cortes de luz, nos tocó información de último minuto, teníamos disputa con la autoridad porque no nos informaban si es que seguíamos o no seguíamos con la cuarentena. Tuvimos sismo de por medio también, pero afortunadamente hoy ya podemos establecer nuevamente contacto. Sí, te quisiera comentar para poder compartir también antes de que pudiéramos dar paso a nuestra conversación, como es de costumbre en nuestro espacio, Pamela. Quisiera compartir con la comunidad una información de último minuto y muy importante también para poder compartir según la información que entrega el Ministerio de Salud. Este viernes 15 a las 22 horas salen de cuarentena las comunas de la zona urbana de Arica, Angol y Vitacura. Entonces, desde este día viernes, deja de regir en nuestra ciudad esta medida sanitaria dispuesta y hay otras comunas que comienzan también, que se le hace aplicable esta medida sanitaria, ¿no es cierto?, más restrictiva en pos de la situación que está ocurriendo en nuestro país con lo que es el COVID-19. Especialmente el día de hoy, que se registra una cifra importante, un récord en cuanto a los contagios, con 2.660 casos nuevos, 2.152 con síntomas y 508 asintomáticos, pero claramente representa la cifra más alta en nuestro país desde el comienzo, desde esta pandemia, ¿verdad?, con 2.660 casos, sumando 34.381 casos totales en nuestro país a la fecha. Esta es la información que entrega hace breves minutos el Ministerio de Salud en este balance diario de el COVID-19 en nuestro país. Ahora sí, abogada, discúlpeme que me haya tomado estos minutitos. No, pero es al importante, contrario, Patricio, sí. hacer el alcance, eso sí, que si bien es cierto, termina nuestra cuarentena el día viernes a las 22 horas, eso no obsta a que continúan los toques de queda. Entonces, no implica que terminando la cuarentena a las 22 horas, ese mismo día pueda la gente salir libremente. Efectivamente. Hacer ese alcance solamente. No, de todas maneras, eso es muy importante. Yo creo que también, pese a que exista una medida sanitaria dispuesta, yo creo que a lo que más tenemos que apelar, tal como lo has venido diciendo, abogada, lo que es la conciencia y la responsabilidad social, especialmente teniendo en consideración las circunstancias la cual nos encontramos viviendo hoy en día con una emergencia sanitaria al alza, que lamentablemente se están al menos indicando o se están alcanzando los indicadores de medición que se tenían dispuestos para este proceso. Sí, así que, bueno, hay que estar, digamos, más atentos que nunca, y si es que no hay una medida gubernamental, yo creo que las medidas las tenemos que tomar nosotros mismos, en pos de nuestra vida, de nuestra salud y de nuestras familias, ¿sí? Así es, si bien es cierto, las medidas, tal como dices tú, gubernamentales terminan con este viernes,
Eso no implica que no podamos retomar una cuarentena tan estricta como la que hemos tenido hasta ahora si no continuamos hacia la baja en cuanto a los contagios y si no nos cuidamos. Finalmente, no es necesario tener una civilización así como que fuéramos todos menores de edad y que necesitáramos reglas establecidas. Sabemos a lo que nos exponemos. Tenemos muy claro las repercusiones que ha tenido este virus en otras latitudes, sin ir más lejos, Europa ha sido catastrófico. Claro. Entonces, tomar conciencia a nivel personal, familiar, todos tenemos un adulto mayor en familia, todos tenemos niños. Ya se ha demostrado, inicialmente el virus, nos decían los especialistas que el virus atacaba con mayor agresividad a adultos mayores, ¿cierto? Y a personas que estuvieran en los grupos de riesgo. Pero sobre la marcha se ha demostrado que lamentablemente no discrimina edad, sexo, condición, en realidad que ha atacado a niños muy pequeños, hay personas de mediana edad que han muerto y que a veces uno ni siquiera sabe o puede desconocer ciertas enfermedades que puede padecer y que estar inserto en el grupo de riesgo sin saberlo. Claro. Entonces, el llamado es a eso, a que ojalá nuestra comunidad valore esta parte de que cesa efectivamente nuestra cuarentena en el radio urbano, pero que se sigan tomando las medidas de seguridad que vienen aparejadas para frenar en los contagios en nuestra ciudad y que no nos sigamos lamentando pérdidas de vida y lamentar también el hecho de el miedo que existe al padecer el virus y lograr sobrevivir de él, porque hay muchos casos al respecto. Entonces, ese sería el llamado de mi parte, como humilde No, servidora de desde todas el área del derecho, que no estoy vinculada con el tema de la salud, pero yo creo que es un tema de conciencia personal finalmente, más allá de si estamos cercanos o no al área, cuidarnos para cuidar al resto. Y yo creo que tenemos que apelar más que nunca, Pamela, a lo que es el sentido común, ¿verdad? El sentido común, y entendemos que para nadie es Así, grato estar bajo, digamos, distintas medidas, con restricción a nuestras libertades de desplazamiento, por supuesto, pero tenemos que entender que se trata de un contexto del todo excepcional y que por lo tanto requiere medidas excepcionales y tenemos que tener la humildad, la paciencia y la cordura suficiente para poder asumirlo, porque si se están tomando estas medidas es porque la gravedad de las circunstancias lo requieren, no es un tema al arbitrio o al sí, antojo del gobierno de turno, sino que pasa y atraviesa por una correcto. cuestión a nivel mundial que lamentablemente también nos está golpeando como país. Afortunadamente no es la medida que se ha visto en otros países que se han lamentado consecuencias mucho más graves. Pero por lo mismo, o sea, yo creo que si no Así es. queremos repetir o emular los casos que están ocurriendo a nivel mundial, yo creo que tenemos que partir por, digamos, tomar esa conciencia. Y yo creo que todos en algún momento, todo de cierta forma compartimos este sentir de que de alguna u otra forma queremos nuestro retorno a la normalidad, ¿no es cierto? Muchos están con sus trabajos suspendidos, Correcto. con su Sí. actividad académica funcionando de manera extraordinaria, ¿verdad? Pero yo creo que la única vía Sí. que existe en estos momentos para poder pensar en un futuro, retomar esta normalidad que teníamos antes de que nos azotara esta pandemia acá en nuestro país, es poder tomar las medidas de resguardo para poder frenar esta situación y poder dar curso, ¿no es cierto?, a las Correcto. medidas que vayan a mitigar el avance de este contagio, ¿sí? Así es, De todas Patricio. maneras, Esperemos que resulte, que nuestra comunidad se haga conciencia, así como somos todos tan orgullosos de nuestro sentir ariqueño, sobre todo cuando hemos estado lejos de esta ciudad, así como amamos esta tierra, tratar de cuidarla, cuidar a sus habitantes, cuidarnos entre todos. Yo creo que ese es nuestro mayor sinónimo de respeto hacia nuestra Arica querido. de todas maneras, Pamela, bueno, avancemos entonces con lo que nos convoca, Muy agradeciendo bien. también tus consejos nos da y que compartes con nosotros humildemente, tal como tú los dices, y que es muy importante también de una profesional que se ha desempeñado aquí en nuestra región, ¿no es cierto?, en estas temáticas. En este sentido, Pamela, teníamos un tema pendiente, tal como lo decías tú, que es la compensación económica, esta figura que opera, ¿no es Correcto. cierto?, a propósito de la figura del divorcio, a propósito de la figura de la nulidad del matrimonio. Cuéntanos un poco, retomemos un poco lo que es la Así es. compensación. Sí, sí, muy bien, retomemos porque habíamos hablado de la compensación,
cuál era su concepto, y estábamos hablando de los casos en los cuales aplicaba, pero quizás solo para cerrar es indispensable demostrar ante el tribunal que la persona que intenta hacerse adjudicataria de esta compensación económica o que de común acuerdo lo resolvieron, haya sido una persona que haya tenido una dedicación exclusiva o preferente de uno de los cónyuges al cuidado de los hijos o las labores del hogar. Eso es uno de los requisitos básicos. Esa es una de las preguntas fundamentales. ¿Quién se puede adjudicar una compensación económica o quién la podría pedir? Es esta persona. Es decir, hablamos de una dedicación exclusiva o preferente, porque también puede ser que haya vendido, por ejemplo, por catálogo, por darle un ejemplo, sí. Pero eso no implica que esa persona haya ejercido una actividad que haya sido en mayor medida remunerada, sino que ha sido preferente la dedicación hacia la familia o al cónyuge. ¿Bien? De acuerdo, Pamela. Y dedicado a las labores del hogar. Claro, ¿sí? Lo que me gustaría precisar también y poder hacer el llamado a las personas que, por ejemplo, si es que están en una situación de separación de hecho o solamente firmaron o inscribieron el cese de la convivencia, no procedería una compensación económica. ¿En qué supuestos de terminación del matrimonio? Ahí hacemos la diferencia, claro, porque si continúan casados, Patricio, si continúa vigente el matrimonio y tenemos a un cónyuge que se ha visto desvalido o que ha disminuido en gran medida su estándar de vida con ocasión de esta separación de hecho, estamos hablando de una demanda por alimentos mayores. Perfecto. ¿Bien? Si bien es cierto, podemos demandar alimentos a favor de nuestros hijos, si tenemos hijos en común, que esos son los alimentos menores, también tendríamos la posibilidad de demandar alimentos mayores en conjunto. Bien, esa es una parte que aplica cuando aún está vigente el matrimonio y estamos separados, pero está vigente el matrimonio, no ha habido una sentencia de divorcio. Bien, perfecto. Ahora, cuando pasamos a la otra etapa, en que ya estamos, ya sea planteándonos la posibilidad de divorciarnos o derechamente hemos sido demandados de divorcio y consideramos que al ser demandados de divorcio, y hablo demandados porque tanto el hombre como la mujer que se pueden haber dedicado a una actividad remunerada por una parte y el otro cónyuge, hombre o mujer que se dedicó a las actividades del hogar, a la dedicación exclusiva a favor de los hijos, puede demandar la compensación económica con ocasión de la tramitación del divorcio. Perfecto. Son etapas distintas, ¿bien? Entonces, estamos hablando de una situación en que podríamos acordar una compensación económica porque nos vamos a divorciar de común acuerdo, puede existir esa posibilidad y como luego vamos a hablar del divorcio vamos a hacer las diferencias y puede ser que estemos siendo demandados de divorcio porque ha transcurrido ya sea los 3 años que exige la ley de cese efectivo de la convivencia y que solamente hayamos sido secas en el sentido de acreditar que efectivamente han transcurrido los plazos legales y no se nos haya planteado el tema de la compensación económica. En la contestación de esa demanda, su abogado o su representante legal va a tener que interponer la demanda reconvencional que se llama. Perfecto. Y conteniendo en esto la petición de una compensación económica. De acuerdo. Y también, tal como lo comentábamos la semana pasada, Pamela, lo importante es que independiente del régimen de bienes o el régimen económico matrimonial que se haya pactado o que se haya verificado durante la vigencia del matrimonio, esto es indistinto a la hora de poder solicitar o demandar o acordar la compensación económica con ocasión del término del vínculo matrimonial. Y por otra parte, son distintos los criterios que tienen a la vista el tribunal para poder, digamos, determinar en qué caso sería. Bueno, las causales de procedencia son claras, ¿verdad? Tal como tú bien lo has explicado, claro. Pero los criterios para determinar o para la fijación del monto de esta compensación son distintos, ¿verdad? Que van a ir de la mano del juicio de que se efectúe por parte del tribunal o el criterio que aplique el tribunal que conozca de la causa, ¿sí? Exacto, sí, así es. Bueno, los criterios aquí se evalúa caso a caso, bien, se evalúa cuáles son las capacidades económicas de cada uno, cuáles eran las condiciones previas a contraer el matrimonio y si efectivamente existe un detrimento con ocasión de la separación de estos cónyuges. Es decir,
al momento de divorciarse, uno de ellos quedaría en una situación de tanto desmedro o tan desequilibrada respecto de la situación que vivía en conjunto con el matrimonio, que se hace merecedor de esta compensación económica. Perfecto. Entendamos el supuesto de uno de los requisitos básicos, que es dedicarnos a la vida de la familia, a criar a los hijos, a cuidarlos, a apoyar al cónyuge, a acompañarlo en su trabajo, etcétera. Y esta persona no ha podido, con ocasión de esta destinación de su tiempo a la familia, no ha podido desarrollar una actividad que sea remunerada o lucrativa, o que lo haya hecho en una menor medida de lo que podría haber desarrollado en una condición distinta. Ujú. Bien, entonces de esa manera el tribunal lo que pretende es determinar si efectivamente esta persona podría haber desarrollado una actividad lucrativa que hoy la mantendría, por ejemplo, con una pensión que la pudiese sostener hasta su muerte, o que podría haber desarrollado una actividad económica a través de la cual podría haber mantenido, podría haber comprado, haber adquirido bienes, por ejemplo, y poder subsistir el tiempo que le queda con posterioridad al divorcio de una manera que sea dentro de un estándar normal, de calidad normal, que pueda acceder a sus servicios, a su salud, etcétera, porque convengamos que con ocasión del divorcio la persona queda también desafiliada, por ejemplo, si era carga de la salud de ese Claro, marido, y ya no va a tener el mismo establecimiento que tenía estando casada. Por claro. lo tanto, es importante que a ojos del tribunal se demuestre que efectivamente, con ocasión del divorcio, voy a quedar en un desequilibrio importante al respecto. Exactamente, Pamela, tal como lo planteas tú, es para poder fijar la compensación económica, ¿no es cierto? Se han observado que el criterio del tribunal es necesariamente en orden a mirar el presente, el pasado y el futuro de quien lo solicita, teniendo en Correcto. consideración las condiciones en que se han desenvuelto y también cumpliendo los requisitos de procedencia. Por otra parte, para poder ir avanzando también en estos temas, Así es. abogada, me interesa poder conversar con usted a propósito de lo que es el divorcio en nuestro país. Sí, entendemos que desde la entrada en vigencia de la ley de Sí, matrimonio civil el año 2004, ¿no es cierto?, se incorpora a nuestra legislación distintos mecanismos para hacer frente a lo que es la crisis matrimonial, que las legislaciones, ¿no es cierto?, correcto. más anteriores, ¿no es cierto?, en tiempo, no se habían hecho cargo de manera sustancial. Sin embargo, esta nueva ley de matrimonio civil del año 2004 viene a entregar distintas herramientas, mecanismos para poder tanto solucionar las crisis matrimoniales o en su defecto, digamos, tener un divorcio que fuera vincular en nuestro sistema jurídico nacional. En este sentido, quisiera que nos pudiera conversar un poco de cómo funciona el divorcio en nuestro país, cuáles son los tipos de divorcio también que podemos encontrar, de qué manera podemos regularizar esta situación, si nos podemos adentrar un poquito en este tema. Así es. Bueno, es importante, Patricio, en este tema definir que el matrimonio, más allá del significado que tiene social, Claro, emocional, espiritual y todo lo que significa para una pareja contraer matrimonio, desde un punto de vista estrictamente legal, jurídico, es, es- es un contrato. claro. ¿Ya? Tenemos que partir de esa base. Si bien es cierto, están involucrados otros factores que son sentimentales, es un contrato. Y como un contrato, dentro de lo que es la legislación, tiene también fórmulas de terminarse, y eso es lo que vino a instaurar la ley que tú recién mencionabas, que a contar de ese año se modificó, y de esta manera incorporó esta fórmula de hacer o determinar un matrimonio a través de lo que es la institución del divorcio. Claro. Bien, eso partiendo por eso. ¿Ya? El divorcio viene a culminar o a cerrar de una manera lo que fue la unión de estos cónyuges. Y viene a producir ciertos efectos también en los cónyuges con ocasión de su dictación. Con la dictación de la sentencia también provoca ciertos efectos en ellos. Bien, por lo tanto es importante determinar que, más allá del tipo de divorcio que sea, el fin que cumple es que da por terminado el matrimonio entre la pareja. Ujú. ¿Ya? A Perfecto. base de eso es importante determinar que existen distintos tipos de divorcio en Chile. Y estos están marcados por ciertas características, más no por la finalidad, porque la finalidad es exactamente la misma. Exacto. Declarar.
terminado el vínculo matrimonial. Eso es importante, abogada, que nos pudiera aclarar, porque existe bastante confusión en torno a cuáles son los tipos de divorcio, ¿sí? Porque se habla de un divorcio de común acuerdo, que en la práctica no es un divorcio de común acuerdo, se habla de un divorcio sanción, pero que tampoco en la práctica es un divorcio sanción. Entonces, de qué manera podemos identificar o poder, digamos, estar al tanto de la tipología, sin perjuicio de que siempre, especialmente para esta materia, es recomendable absolutamente la asesoría letrada de un profesional para poder orientar las pretensiones y los intereses de quien está interesado en poder regularizar su situación? Así es, mira, los divorcios que existen en Chile, tú ya lo adelantabas, son muy conocidos finalmente. Hay uno que no tanto, que es el divorcio sanción o el divorcio por culpa, Claro, que ese lo vamos a dejar para el final porque es una situación excepcional de divorcio que aplica para ciertos casos específicos, claro, pero los más comunes son el divorcio de común acuerdo, que se llama, y el divorcio unilateral. exacto. Bien. El divorcio de común acuerdo, entendemos ya desde su definición que los cónyuges están de acuerdo en tramitar el divorcio para poner fin a la relación marital, y para que esto proceda se debe cumplir algunos requisitos, ¿Ya? ¿ya? Uno de los requisitos más importantes es el plazo. De acuerdo. Bien, el plazo para el divorcio de común acuerdo es de 1 año, a contar de que efectivamente se ha separado la pareja, se ha separado de hecho, y se prueba de distintas maneras dependiendo la fecha de celebración del matrimonio. Perfecto. Abogada, una consulta. ¿Cuáles son las formas de poder dar cese efectivo a la convivencia? ¿De qué manera nosotros podemos acreditar de que un matrimonio ha cumplido con este trámite, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿cuáles son los supuestos que plantea? O sea, hay un tema probatorio importante, por ejemplo, cuando en el Correcto. hecho las parejas se separan, pero siguen compartiendo el mismo hogar. ¿No es cierto? ¿Qué pasa en esos supuestos? ¿Cuáles son los instrumentos más idóneos o cuáles son los instrumentos que nos permite el legislador para poder, digamos, acreditar esta circunstancia, que también es un requisito de procedencia o un requisito de admisibilidad de la pretensión de poder acceder al divorcio? Bueno, requisitos van a depender, como te decía, si el matrimonio se contrajo con anterioridad al año 2004, la fecha específica que es de la ley, o si se contrajo con posterioridad. Porque todos los matrimonios celebrados con anterioridad a la dictación de la ley de matrimonio civil, que fue la que modificó y que insertó el divorcio, pueden demostrar el cese efectivo de la convivencia a través de otros medios, es decir, a través de testigos, de declaraciones, pueden demostrar con su certificado de residencia, que han residido en lugares distintos ambos cónyuges. Sin embargo, para todos los matrimonios que han sido celebrados con posterioridad a la dictación de la ley, Claro, deben demostrarlo de otra forma. ya, Y la forma que establece la ley, si bien es cierto, no es única, pero la más idónea es a través de la declaración de cese efectivo de la convivencia, que se tramita a través del registro civil y que luego de que se ha notificado, hace plena prueba de la fecha específica del cese efectivo de la convivencia, y a partir de la cual podemos empezar a contabilizar ya sea el plazo de 1 año que requiere para el divorcio de común acuerdo, o de los 3 años que se requiere para demandar de manera unilateral el divorcio. perfecto. Quisiera también comentar un poco con usted, abogada, a propósito de este divorcio de común acuerdo, tanto se ha popularizado. El divorcio de manera unilateral también, ¿no es cierto? Es procedente, se verifican casos, pero no tanto en la práctica como se ha ofertado o como se ha mostrado lo que es el divorcio de común acuerdo. Se piensa de que esto se tiene que hacer a través de una mediación, se puede hacer a través se puede ir a una notaría y quedan divorciados. ¿Es así? No es así, ¿no? No, No, no es así. claramente que no es así, Lo ¿verdad? común, Patricio, ¿Ah? esto da como para contar, así como hacer el diario del abogado, quizás, Sí, por supuesto, en la parte, porque porque, la verdad que es eh, un tema bastante, un tema bastante porque nos interesante. vemos expuestos muchas, ¿sí? Claro, ¿Sí? y además presenta muchísima dificultad, muchísima, ¿cómo decirlo?, confusiones
populares, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso le ponía Claro, como ejemplo, sí. abogada, ¿es Sí, tan sí. cierto que un divorcio como un acuerdo se puede celebrar en una notaría? ¿Se puede? No. Entonces, ¿cómo podemos, de qué manera No. funciona esta institución, abogada? Claro, claro. Yo te hablaba del diario del abogado como de Claro, las cosas, entre comillas, jocosas, graciosas que pueden suceder, porque uno se ve expuesto a veces a la respuesta de no te firmo nada, ya. no te voy a firmar el divorcio, por ejemplo, Sí, sí, sí. y no es tan así, o sea, más allá de firmar, por ejemplo, alguno de los cónyuges que desean tramitar un divorcio firman el mandato judicial para que algún abogado los represente. Y otro documento del que vamos a hablar a continuación, luego no se firma nada. Claro. Entonces, la verdad es Claro. que no te doy la firma, no es una amenaza plausible, por Ya, así ya no decirlo. es una, ya, Entonces, las personas están como en el fondo, con el sistema aquí antiguo, ¿no es apuntamos, ¿sí? cierto? Como cuando se utilizaba la nulidad y había Sí, que dar una firma, había que hacer ahí claro, a unos arreglines, sí, más o menos sí, unos juegos con el ordenamiento jurídico, claro, ¿verdad? Pero ahora no, o sí, sea, así es. basta con este Ahora trámite que no. usted indica, ¿verdad? Ujú. O sea, cuando hablamos de divorcio de común acuerdo no significa que podemos ir ante un mediador y acordar que nos vamos a divorciar. Claro, O ir a notaría y suscribir alguna escritura pública y decir que nos vamos a divorciar. No, es una tramitación que es judicial, que si bien es cierto reviste algunas tramitaciones que son ante notaría, bien, o que pueden ser también ante mediador. Aquí se necesita la intervención judicial de manera indispensable. No exacto. se puede divorciar sin ir a un tribunal. ¿Bien? Hay personas que dicen, me quiero divorciar, pero no me gustan los tribunales, no me gustan los abogados, hay muchos a los que no nos Claro, gustamos también, directamente los abogados, exacto. pero no se puede de esa manera. Aquí la tramitación, si bien la palabra nos dice de común acuerdo, de todas maneras necesitamos intervención judicial, tramitar esto ante el juzgado de familia del lugar donde corresponda, ¿bien? Y sí, hay ciertos requisitos dentro de lo que es esta tramitación de divorcio de común acuerdo donde intervienen estas otras instituciones. Claro, ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que un requisito indispensable es que se hayan mediado o se hayan resuelto ciertos temas que tienen relación con la pareja y con los hijos que puedan existir dentro del matrimonio. Entonces tenemos que tener resuelto temas de alimentos, tema de relación directa y regular, tema de cuidado personal, por ejemplo, si existen hijos, y esas materias podríamos someterlas a la intervención de un mediador y perfecto. celebrar un acta donde recoja nuestros acuerdos o, en su efecto, hacer un acuerdo completo y suficiente, que es un documento que se tramita y se autoriza ante el notario, que contempla todas estas materias también y que viene a reducir a una escritura pública todos aquellos acuerdos a los que hayamos llegado necesariamente porque estos temas tienen que estar salvaguardados previo a la dictación del divorcio. No nos Perfecto. podemos divorciar si no tenemos resueltas las materias indispensables y resolver qué es lo que va a ocurrir una vez que cese nuestro vínculo con los bienes, por ejemplo, que existían dentro del matrimonio, respecto de las materias de alimentos, si existen hijos menores de edad, o respecto de lo que es el cuidado personal de estos niños a partir de que cese efectivamente nuestro vínculo matrimonial a través de la dictación de la sentencia de divorcio. Entonces, sí o sí, necesitamos acudir a un tribunal y Exactamente. necesitamos que este tribunal dicte una sentencia, pero ojo que el trámite no termina allí, Claro. porque hay personas que a veces tramitan el divorcio en contra del tiempo. Hay personas que incluso ya han pedido matrimonio y desean casarse a la brevedad y creen que el divorcio va a ser muy rápido. A Inmediato, veces no. visitan sitios Mm. web donde prometen 2 meses para la tramitación del divorcio, en fin. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, estamos ahora con una situación sumamente excepcional sanitaria, que es la pandemia, Claro. y que las sentencias de divorcio uno puede solicitar que se subinscriba, porque luego el trámite se lleva ante el registro civil para que esta sentencia de divorcio se subinscriba al margen del certificado de matrimonio. Ujú. Entonces falta un requisito final, que es el requisito de publicidad, de
y subinscribir este divorcio, pero las instituciones públicas han bajado la intensidad de su trabajo con ocasión de la pandemia y nos hemos visto retrasados frente a ciertos trámites que podían ser tan expeditos como que en 15 días apareciera subinscrito el divorcio en el certificado de matrimonio, Claro. lo que no está ocurriendo ahora. Entonces hay personas que a veces van, como te digo, van como contra el tiempo tramitando algo y pueden suceder situaciones como la que vivimos hoy, que sean excepcionales, pero que puedan retrasar la tramitación de ciertos actos que ellos los querían para ayer. Eso, y eso es un tema muy importante porque tal como usted siempre lo dice, abogada, el chileno trabaja para antes de ayer, no para ayer, para antes de ayer que necesita las cosas, ¿verdad? Sí, No, sí, regularmente ocurre eso. eso es Es cierto. difícil, Patricio, Ujú. compaginar lo que son los requerimientos o la expectativa que tiene un De cliente todas maneras, respecto de de los todas maneras. plazos, respecto de la finalidad de un trámite para el cual acude y necesita la intervención de un abogado. A veces es difícil, sobre todo en esta materia, que como ya te decía, puede suceder que esta persona necesita este trámite también para acceder a un beneficio. Hay muchas situaciones en las cuales los clientes plantean que necesitan cerrar el círculo, porque pueden tener muchos años separados de hecho, pero nunca les interesó concretar el trámite del divorcio porque Claro, no les provocaba ningún pesar finalmente continuar casado con alguien, pero con ocasión de postular algún beneficio fiscal, por ejemplo, tienen que demostrar que efectivamente no continúan en una relación marital con alguien y desean culminar a través del divorcio y a veces están contra los plazos que requieren estos otros trámites que desean realizar y les juegan contra. Entonces, considerar eso para todo lo que sea legal. Si a mí me notificaron el día 1, el mismo 1 busco un abogado. No hay claro, que retrasar eso. O si exacto. sé que ya no tengo, hablemos en particular de lo que es el divorcio y del término de la relación del matrimonio, si ya sé que no tengo una expectativa a futuro, de reanudar este vínculo, de que esto sobreviva la relación de pareja y ya llevo muchos años en esa condición, no esperar a un momento que sea imperioso tramitar el divorcio, sino que hacerlo con tiempo, consultar todo lo que pueda respecto de los alcances que tiene la tramitación del divorcio en sí y de las repercusiones que tiene para mí positivas y negativas continuar o no casado y anticiparse en el fondo a no tener que hacer algo sobre la marcha de otra tramitación. De todas maneras, abogada, un tema muy importante lo que es el divorcio, la aplicación práctica también y la importancia de contar con una debida asesoría jurídica como corresponde para poder llevar con éxito este proceso a cabo y poder, digamos, satisfacer correctamente las pretensiones de quien esté interesado en regular esta situación y por lo demás, siendo realista con los plazos que establece nuestro sistema y especialmente las instituciones involucradas para poder, digamos, poder regularizar esta situación y más habida consideración de las circunstancias en las que nos encontramos. Abogada, yo sé que nos queda como siempre temas pendientes para poder seguir conversando y por Sí. una parte eso es bueno, ¿no es cierto? Porque nos permite poder Así. comprometer su participación en próximas oportunidades con temas tan interesantes para nuestra comunidad y educar desde la legislación a una comunidad, ¿no es cierto?, que muchas veces carece del acceso a la asesoría jurídica, carece también del conocimiento necesario para poder gestionar legalmente sus intereses. Así que su participación y su tiempo es realmente valioso para nosotros y nuestro respeto, admiración y cariño para el equipo de Rivas y Robledos Asociados que está presente en todas las redes sociales, abogada, ¿no es verdad? Así es. Sí, Así es, Patricio, lo hemos dicho, Rivas y Robleo Asociados, www. Ahí nos encuentran y de ahí les derivan a todas las ramas, Instagram, Facebook. Estamos presentes y estamos disponibles para las consultas de ustedes. Muchas gracias, Patricio, muchísimas por este gracias. espacio. Nos encontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles nos saludamos nuevamente, Pamela. Un gusto saludarte. Que tenga un excelente día y una excelente Que estén muy semana. bien. Que esté muy bien. Hasta luego. Saludamos a la Igual. abogada Pamela Robledo del equipo de Rivas y Robledos Asociados en Arica y Parinacota. Seguimos disfrutando de nuestro matinal. Buenos días, Arica. Estamos pasadísimo el tiempo, pero tenemos que ir al corte comercial, ¿no? Sí, tenemos que ir al corte comercial y volvemos para poder despedirnos, ¿sí? Así que seguimos en Buenos días, Arica.